No dejes entrar al bosque, por C.G. Drews. Capítulo 9. El aire de la tarde se sentía crudo y sangriento. Andrew le ponía todo su odio a cada swing de su raqueta de tenis y lo regañaron 2 veces por no mantener el control. De todos modos le agradaba al entrenador. Era un hombre de muy baja estatura y muy francés que pronunciaba Perrault de forma correcta. Perrault, no Perrault. Seguía presionándolo para que practicara más, comiera más, empezara a levantar pesas. Todas las cosas que Andrew no tenía ningún interés en hacer. Solo jugaba al tenis porque Wickwood tenía como requisito practicar un deporte y tenía la desgracia de jugar bien. Por eso el entrenador seguía juntándolo con el mejor otro jugador, Bryce Kane. Tú sirves, gatito. El cabello de Bryce relucía en una onda perfecta sobre su vincha y sonreía con unos dientes blancos perfectos. Debería haber sido hermoso, pero debajo de cada sonrisa juguetona se escondía una horrible maldad. Nunca había tenido problemas en toda su vida y se vanagloriaba sabiendo que nunca los tendría. ¿Por qué estás tan distraído hoy?, preguntó Bryce girando su raqueta. Quiero decir, Rie no está aquí para que te comportes como un pervertido. Entonces, ¿alguien más te llamó la atención? Apoyó una mano sobre su pecho. ¿Yo? Andrew hizo rebotar la pelota de tenis en el suelo. Es una lástima que yo ya le pertenezca a otra persona. Continuó haciendo puchero y batiendo sus pestañas. Tendrás que conformarte con hacerle cositas a Rie en tu tiempo libre. Sirvió con tanta violencia que la pelota pasó a un lado del chico antes de que siquiera levantara la raqueta. Bryce perdió el punto y sus ojos se llenaron de ira. En ese momento se escuchó el silbato del entrenador que se acercó corriendo. Concéntrense, muchachos. Quiero verlos practicar, no hablar. Pero Andrew volteó rígidamente y el entrenador le dio una palmada en el hombro. Mantén esa energía y jugarás en el torneo de noviembre. Sin ofender, intervino Bryce desde el otro lado de la red, pero no tiene la resistencia necesaria. Espere 15 minutos y verá cómo gano todos los juegos. Empieza a comer más, Wii, dijo el entrenador con voz cálida. Levanta pesas, entrena esas piernas, sé más rápido, ¿estamos de acuerdo? En realidad quiero ser escritor, señaló Andrew mirando el suelo. Y yo quería ser Picasso. El hombre no parecía sorprendido mientras lo llevaba de nuevo hacia la red. Es mejor estudiar derecho, jugar al tenis y besar a muchas mujeres hermosas. Bryce soltó una carcajada. Andrew volvió a servir con fuerza. Bryce le devolvió la pelota y la batalla real empezó. El entrenador se marchó con entusiasmo para acosar a alguien más. De repente algo se movió en el bolsillo de Andrew y casi pierde el siguiente servicio. No tenía nada en el bolsillo cuando se había cambiado la ropa, pero quizás era una nota de Thomas. A menudo les escondía dibujos a los mellizos sin que se dieran cuenta, y ellos luego los encontraban durante una clase tediosa y terminaban sonriendo. Quizás era su manera de pedirle perdón con carbonilla y tinta. Pero entonces sintió que el bolsillo se movió otra vez, haciendo presión en su muslo de una manera que se sentía menos como una nota de papel y más como un puñado de tierra. Sintió un escalofrío por la espalda y su cuerpo empezó a temblar. El bolsillo se sentía extraño, cálido, suave, gomoso y la pelota se estrelló directo contra su rostro. Andrew la sintió entre los dientes. El dolor se expandió por todo su rostro. El aire abandonó sus pulmones y quedó enceguecido por un resplandor blanco y caliente. La raqueta cayó de sus dedos insensibles. Se encorvó hacia adelante mientras se sujetaba la nariz y dejaba que la sangre se vertiera entre sus dedos. ¡Mierda! Se escucharon pisadas corriendo a toda prisa. La sombra de Bryce se cernió sobre él. Fue un accidente. ¿Por qué dejaste de jugar, idiota? Entrenador. Pensó en golpear a su compañero tan fuerte que terminara con la nariz en el suelo, pero en su lugar apartó una mano ensangrentada de su rostro y la metió en el bolsillo. Sus dedos se enterraron en algo esponjoso. Entrecerró la vista entre las lágrimas y miró el desastre en su mano. ¿Qué demonios?, exclamó Bryce. ¿Por qué tienes hongos en el bolsillo?
Los hongos estaban arrugados entre los dedos de Andrew. Tenía la boca abierta en confusión mientras la sangre caía sobre sus labios. Sacó otro puñado de hongos, pero su bolsillo todavía se sentía lleno de ese desastre carnoso y putrefacto que emanaba un aroma a bosque podrido por todas partes. No tenía sentido. ¿Cómo podría haberse vestido sin darse cuenta de esto? Sacó otro puñado y los arrojó al suelo. Se limpió la mano en sus pantalones cortos, pero el desastre no se quitó. El entrenador se acercó corriendo. Insultaba en francés mientras inclinaba la cabeza de Andrew hacia arriba. No está rota, pero tienes que ir a la enfermería. Estoy bien, aseguró Andrew, pasando el dorso de la mano por su boca. Todo palpitaba. Al baño entonces, ve a limpiarte. El entrenador giró hacia Bryce. ¿Qué fue eso? Escapó mientras Bryce recibía su merecido regaño. Sin embargo, no encontraba ningún placer en esto, porque sentía un cosquilleo doloroso en toda la piel. Thomas había puesto unos hongos podridos en su bolsillo. El edificio de la piscina techada tenía los vestuarios. Por supuesto que Wickwood tenía una piscina privada, y los baños siempre estaban repletos de gente a esta hora de la tarde. Pero cuando llegó, un silencio perfecto cubría todo el vestuario de los chicos. Sus zapatillas de tenis rechinaban sobre los cerámicos blancos, y la sangre goteaba en una línea perfecta detrás de él, cada gota tan redonda como una canica. Se acercó con dificultad al lavabo, sujetando el bolsillo otra vez. Sus pantalones cortos se bajaron hasta casi la mitad de su cintura por el peso que llevaba. Pero si él lo había vaciado. El bolsillo estaba lleno otra vez, tensando las costuras. Los hongos estaban creciendo. Sacó el lodo carnoso y lo tiró a la basura. Luego más y más. Se le había subido el corazón a la garganta y empezó a temblar. No podía encontrar una manera de que todo esto tuviera sentido. Tenía que calmarse. Estaba respirando demasiado rápido. Detente, detente y respira. Tenía que ser un superhongo extraño. Era asqueroso, pero tenía una explicación. Miró sus manos manchadas de un color café sucio e intentó limpiárselas. Pero la suciedad se había aferrado a la piel y crecía allí como si trazara las líneas azules de sus venas. Por favor, deja de hacer esto. Su voz se fracturó y no sabía a quién le estaba hablando. Las luces se apagaron y luego se encendieron, y Andrew se estremeció del miedo. Tomó varias servilletas de papel y se limpió la punta de los dedos. Mierda, mierda. No salía. Arrojó las servilletas hacia un lado y empezó a rascarse, luego a arrancar los hongos de sus dedos. Al desprenderse dejaban unas marcas rojas como si hubieran estado succionando la piel. Arrojó el desastre al suelo con un quejido y se tropezó hacia atrás. Debería haber gente aquí. ¿Dónde está el equipo de natación? Necesitaba testigos. Necesitaba que Thomas viera esto para asegurarse de que no se estaba volviendo loco. El aire se sentía mal, vivo, como si respirara. Era como el primer día de clase, esa cosa en el vestíbulo con los labios y la lengua caliente sobre su cuello. Placer, horror, encantador, horror. Abre tu hermosa boca para mí. No. La puerta de un cubículo se abrió en algún lugar detrás de él. Su corazón latía con fuerza detrás de sus costillas, tanto como para dejarle una marca. ¿Hola? Por primera vez en su vida no le importaba quién entrara y viera su rostro ensangrentado, con hongos en el brazo mientras tenía la crisis emocional más intensa de su vida. Por favor, que sea Thomas. Pero no apareció nadie. La puerta de otro cubículo se abrió tan fuerte que se estrelló contra la pared. Se le subió el corazón a la garganta mientras un sudor resbaladizo se deslizaba por su nuca. De repente no podía respirar. No podía. Dio un paso hacia atrás, luego otro. Enseguida salió corriendo hacia el último cubículo y se encerró en el interior. En algún lugar del baño otra puerta se abrió, luego otra. Eran disparos en la quietud. Su respiración se volvió más pesada.
Algo empezó a raspar las puertas de los cubículos con un chirrido agudo. Y luego silencio. Andrew se limpió la nariz manchándose de sangre la mejilla. Su visión se empezó a poner borrosa mientras tragaba con fuerza. Esto no estaba pasando. Fuera lo que fuera, no podía estar pasando. Se sentó sobre la tapa cerrada del retrete y levantó las rodillas hacia su barbilla mientras intentaba no hiperventilarse. Por encima de él, la electricidad crujía en las luces fluorescentes y se apagaron una vez más. Y se encendieron. Se apagaron. La oscuridad cayó sobre él, absoluta. Se arrastró sobre sus brazos y lo mantuvo anclado allí sin aire siquiera para respirar. Otra puerta se abrió con fuerza. Lo alcanzaría. Había cerrado la puerta, pero había elegido creer que no estaba pasando. No podía estar pasando. Estaba todo en su cabeza. Iluminadas por el resplandor verde del letrero de la salida de emergencia, unas piernas aparecieron al otro lado de la puerta del cubículo de Andrew. Eran difíciles de distinguir ya que estaban medio consumidas por la obscuridad, pero podía notar que eran delgadas y peludas. Tenía que ser una broma de los estudiantes de último año. Esperaba que se meara encima para reírse de eso durante semanas. Podría superarlo. Sabía lo que se sentía ser objeto de burlas y sobrevivir. Le temblaba la boca. Demasiado blando, demasiado sensible. Patético. El pánico tapó sus pulmones. Solo quería que esto terminara. Un puño contra la puerta. Se sacudió. Las piernas se movieron y emitieron 2 golpes con claridad, como herraduras sobre el suelo de cerámicos. Se obligó a mirar por debajo de la puerta. Pezuñas. Cada pata terminaba en unas pezuñas perfectamente redondeadas. De repente unas uñas rasparon contra la cerradura del cubículo. La traba empezó a girar con lentitud, poco a poco, solo un poco más, un poco más, y más, y más, y... Estaba susurrando en voz alta ahora, una plegaria adormecida aplastando su rostro contra las rodillas. Por favor, déjame solo. Andrew. Levantó la cabeza de golpe. Su cuerpo se retorció hacia atrás sin ningún lugar a donde ir. Dove estaba allí. No tenía idea cómo hizo para abrir la puerta y entrar sin hacer ruido. Su piel emanaba un resplandor verdoso por la luz de emergencia. Sus labios eran una línea delgada con una ira fría, la clase de expresión que tenía cuando quería arruinar a alguien por completo por molestar a su hermano. Lo tomó de las manos y las apretó. Él estaba temblando demasiado. Ven, salgamos de aquí. Pero la cosa. Dejó de hablar con un sonido que estaba entre un llanto y un insulto. Las piernas con las pezuñas se habían desvanecido, pero la respiración no. Se sentía espesa y rasposa, y ahora venía del otro lado del baño. ¿Preparados?, susurró Dove. ¿Listos? Ya. Salieron del cubículo juntos. Lo sostenía tan fuerte que él se sentía como una cometa volando detrás de ella. Un aliento caliente encontró la nuca de Andrew. Podía sentirlo arrastrándose por su espalda. Olía a moho, a carne podrida. Soltó un grito ahogado mientras su hermana abría la puerta y salían del edificio. Los recibió el sol de la tarde y cayó de rodillas sobre el césped. Tenía ganas de vomitar y tuvo arcadas al sentir la sangre espesa sobre sus dientes y lo mal que se sentía todo. Es solo un ataque de pánico, aseguró Dove, aunque sonaba demasiado distante. 2 estudiantes de primer año aparecieron por la esquina riendo y jugueteando, pero dejaron de hacerlo cuando vieron a los mellizos. «¡Wow!», exclamó uno. ¿Estás bien?», preguntó el otro. «No entren ahí», dijo Andrew secándose la sangre de la boca. Uno de ellos de inmediato abrió la puerta. Intentó ponerse de pie para salvarlos, pero no podía sentir sus huesos. No podía pararse. No podía pensar. No podía... No hay nada.
Algo en el pecho de Andrew pareció dar vueltas. No comprendió hasta ese momento lo asustado que había estado de que nada de eso fuera real. Pero, ¿cómo podía ser real, Andrew, maldito estúpido? Dove le acariciaba el cabello ansiosamente, sin censura ni vergüenza en su expresión. Odiaba la lástima, las líneas alrededor de su boca tensa que decían: mi hermano está teniendo una crisis emocional por nada otra vez. Solo tomó un momento para que se empezara a reunir una multitud a su alrededor. Alguien había ido a buscar a una profesora y el equipo de atletismo había empezado a llegar de su entrenamiento. La gente miraba a Andrew con una mezcla de lástima y vergüenza, sin estar seguros de si deberían ofrecerle ayuda o poner distancia entre ellos y este desastre. Se concentró en sus manos temblorosas, pero no las sentía conectadas al cuerpo. Pronto lloraría, estaba seguro de eso, frente a todos estos adolescentes que ya estaban mirándolo fijo. Las palabras iban de un lado a otro sobre su cabeza mientras Dove farfullaba una explicación abreviada que tuviera sentido. Pero los dos sabían que no podría salvar esto. No se siente bien, dijo su melliza, afianzando el tono. Eso es todo. Solo fue una broma de mierda, Perol, dijo alguien. ¿Estás bien? Lo, lo siento, No podía respirar. Había una cosa ahí. No era una broma, era real. Pero se interrumpió sabiendo que tenía que detenerse antes de que quedara peor. Estaba perdiendo la maldita cabeza.